Turquía. Es una tierra que ha visto pasar por su territorio a diversos imperios, como el Imperio Romano, el Imperio Bizantino, y el Imperio Otomano. En el punto final de la existencia de este último, en un momento de gran cambio y transformación en el mundo, después de la Primera Gran Guerra, un líder visionario salió a la luz, que cambió el curso de la historia turca. Un hombre que se convirtió en el símbolo de la modernización y la secularización en el mundo islámico. Su nombre era Mustafa Kemal Atatürk, el que hoy es conocido como el padre de la Turquía moderna, siendo el responsable de la fundación de la actual República Turca. En este video, exploraremos la vida y el legado de Mustafa Kemal Atatürk, un líder que dejó una huella imborrable en la historia del siglo XX. Así que sean bienvenidos nuevamente, a la historia incensurable. Sin más relleno, empecemos. Un día jueves 19 de mayo, pero del año 1881, en la ciudad de Salónica, en el actual territorio griego, pero en ese entonces parte del Imperio Otomano, un matrimonio formado por Ali Riza Efendi y Zübeyde Hanım, dio a luz a un infante, que sería denominado en ese momento, por el nombre de Ali Riza Efendi Mustafa, que significa literalmente, Mustafa hijo de Ali Riza Efendi. Sus padres no lo sabían, pero ese niño que acababa de nacer, terminaría cambiando el curso de la historia de su país para siempre. Ese niño en el futuro, sería conocido como Mustafa Kemal Atatürk. Su infancia sería relativamente normal para la época, hasta que lamentablemente, el padre de Mustafa, partió al más allá, cuando él únicamente tenía 7 años. Después de la pérdida de su padre, Mustafa tuvo que mudarse al campo con su madre. Aunque finalmente, regresó a Salónica para continuar con sus estudios, entrando en una secundaria de tipo militar, donde supuestamente recibió su segundo nombre, Kemal, que significa madurez o perfección, aunque hay un debate entre los académicos, ya que algunos consideran que fue nombrado así por la admiración de parte de su maestro de matemáticas, mientras que otros dicen que fue únicamente para diferenciarlo de otros alumnos con el mismo nombre, y otros dicen que realmente Mustafa se autonombró Mustafa Kemal, debido a una admiración que sentía por el poeta nacionalista Namib Kemal. Después de graduarse en 1895, Mustafa Kemal se trasladó a Monastir, una ciudad ubicada en Macedonia del Norte, para cursar el bachillerato en el liceo militar. En esta escuela, Kemal destacó por su talento intelectual, honradez, y laboriosidad, y desarrolló una pasión por la literatura y la poesía. Sin embargo, sus profesores no apoyaban esta inclinación, ya que creían que podría perjudicar sus estudios militares. En ese momento, el Imperio Otomano estaba pasando por tiempos críticos, con rebeliones etnonacionalistas y un gran descontento entre las masas populares. Grecia, que había obtenido su independencia en 1830, se había convertido en una amenaza para el Estado otomano. La guerra turco-griega de 1897 estaba en curso mientras Mustafa estudiaba en Monastir. La independencia serbia, y la autonomía búlgara, habían creado una atmósfera de revolución en los Balcanes. La creación de estados independientes despertó sentimientos patrióticos en los jóvenes militares del imperio, incluyendo a Mustafa, quien reflexionaba sobre estos acontecimientos, y participaba en discusiones sobre la creación de una patria con fronteras definitivas. Y hay que aclarar, que esas reuniones eran clandestinas, y también eran ilegales. Mustafa Kemal se graduó con éxito del Liceo Militar de Monastir en 1898, y se trasladó a la capital imperial para continuar sus estudios en la Academia Militar. Allí, ingresó como cadete de infantería el 13 de marzo de 1899, y destacó como excelente alumno, entablando amistades con futuros líderes del nuevo Estado turco. Se graduó como teniente el 10 de febrero de 1902, y debido a sus excelentes calificaciones, ingresó a la Escuela del Estado Mayor General, para profundizar sus estudios militares. En la Escuela del Estado Mayor, Mustafa Kemal escribió un periódico con sus compañeros, donde expresaban sus opiniones sobre el país y su administración, incluyendo críticas al soberano, Abdul Hamid II. Aunque la aventura periodística terminó, con la clausura del periódico, Mustafa Kemal y sus compañeros, se salvaron de un grave castigo gracias a sus méritos académicos.
Finalmente, se graduó de la Escuela del Estado Mayor General en el quinto lugar de 450 de su generación, el 11 de enero de 1905, con el grado de capitán del Estado Mayor. Aunque, como un ligero castigo por su anterior periódico, Mustafa fue enviado al quinto ejército de Damasco, actual Siria, apartándose de su natal Salónica. Durante los años posteriores, Mustafa se unió a diversos grupos políticos, como la Sociedad de la Patria y la Libertad, la cual fue fundada por el propio Mustafa en 1906, siendo una gran oposición al sultanato gobernante. Mustafa exigía la creación de reformas que apartaran al Islam del Estado, y a su vez, encaminarse a su modernización. En aquel tiempo, Mustafa Kemal también fue parte de la Asociación de los Jóvenes Turcos, una organización ultranacionalista, antiabsolutista y constitucionalista. Los jóvenes turcos son conocidos por haber sido los principales perpetradores del genocidio armenio, griego y asirio, donde millones de personas pertenecientes a estos pueblos fueron desvividas debido al ultranacionalismo de los jóvenes turcos. Pero eso es tema para otro video. Los jóvenes turcos realizaron una revolución el 24 de julio de 1908, donde el sultán Abdul Hamid fue derrocado y reemplazado por Mehmed V. En aquella revolución, Mustafa tuvo una considerable participación. Aunque en abril de 1909, ocurrió una contrarrevolución por parte de islamistas, la cual Mustafa consiguió reprimir, ya que había sido ascendido al cargo de jefe del Estado Mayor. Aunque también, Mustafa mostraba ciertas diferencias con el resto de los jóvenes turcos, por ejemplo, en lugar de querer preservar el Imperio Otomano, él quería su división en nuevos estados, y así crear un único estado turco. Además, mientras el resto de jóvenes turcos abogaron por una monarquía constitucional, Mustafa apostaba por una república, inspirándose del republicanismo francés, además de que también pensaba que el progreso de Turquía se encontraba en el acercamiento a Europa, y en la secularización total del Estado. El 29 de septiembre, pero de 1911, el ejército italiano invadió la colonia de Trípoli, siendo la última colonia otomana en África. En ese conflicto, Mustafa tuvo una gran participación, iniciando con algunas victorias importantes. Aunque aún así, no logró salir ileso, ya que durante un bombardeo en 1912, sufrió una herida en uno de sus ojos, por lo que tuvo que abandonar el conflicto, y en octubre de 1912, el conflicto finalizó, con una victoria italiana, que terminó anexando el actual territorio de Libia. Si el video te está gustando, no olvides suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún video nuevo. Las guerras balcánicas fueron una serie de conflictos que tuvieron lugar entre 1912 y 1913, en las que los países de la Liga Balcánica, Bulgaria, Serbia, Grecia y Montenegro, se unieron para luchar contra el Imperio Otomano. El objetivo de la Liga era expulsar a los otomanos de los Balcanes, y crear estados independientes en la región. La participación de Mustafa Kemal en las guerras balcánicas fue significativa, aunque no fue el líder principal de las fuerzas otomanas en ese conflicto. En ese momento, Mustafa era un oficial del ejército otomano, y estaba ocupado en los Balcanes. Durante la Primera Guerra Balcánica, Mustafa estuvo al mando de una parte del ejército otomano en la región de Galípoli. Aunque las fuerzas otomanas sufrieron una serie de derrotas, Mustafa se destacó por su valentía y habilidades militares. Ya en la Segunda Guerra Balcánica, que básicamente fue un todos contra Bulgaria. ¡Ustedes contra mí! ¿Qué dicen? Mustafa Kemal estuvo al mando de una parte del ejército, que luchó en la región de Tracia, también conocida como la Turquía europea. Y las fuerzas otomanas lograron recuperar algunos territorios. La guerra terminó con la firma del Tratado de Bucarest en 1913, que estableció los límites de Bulgaria y otros países de la región. Aunque Mustafa no fue uno de los líderes principales, su participación en la guerra le ayudó a ganar experiencia y reconocimiento como militar, aumentando más su popularidad entre la población.
Durante la Primera Gran Guerra, Turquía fue parte de las potencias centrales, en conjunto con el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro. Por lo que, Mustafa tuvo una participación bastante destacada. El 2 de febrero de 1915, Mustafa Kemal fue asignado a la 19ª División, en la ciudad de Tekirdağ, trasladándose luego al pueblo de Eceabat, cerca del estrecho de los Dardanelos. Los aliados iniciaron un bloqueo marítimo en agosto de 1914, buscando cruzar el estrecho para alcanzar Estambul, y debilitar al Imperio Otomano, además de controlar la ruta al Mar Negro, para así apoyar a Rusia. El plan inicial era tomar las colinas que rodean al estrecho, con 75.000 soldados, y el plan fue un total y completo fracaso, debido a la gran resistencia otomana, dirigida por Mustafa. La Entente, como respuesta, aumentó las fuerzas aliadas a 500.000 hombres. Esta parte del conflicto duró desde febrero de 1915 hasta enero de 1916, con aproximadamente 253.000 bajas aliadas y un número similar de pérdidas otomanas. Mustafa Kemal destacó como genio militar, al frustrar la invasión, lo que llevó a la retirada aliada en enero de 1916. Y este evento a su vez debilitó al ya de por sí débil Imperio ruso, contribuyendo a su colapso. Tras la batalla, Mustafa Kemal regresó a Constantinopla y fue ascendido a general de brigada. Aunque también, Mustafa se volvió un gran crítico de la alianza con Alemania, lo que causó tensiones con esa nación. Después, fue enviado a comandar el 16º Cuerpo en Diyarbakir, y luego el 2º Ejército, antes de ser nombrado comandante del 8º Ejército en Siria. Su último acto durante el conflicto, fue acompañar al príncipe heredero a un viaje a Alemania, entre diciembre de 1917 y enero de 1918, donde intentó infructuosamente convencer a los líderes alemanes de la imposibilidad de obtener la victoria en la guerra. Tras la partida al más allá del sultán Mehmed V en julio de 1918, Mehmed VI ascendió al trono y envió a Mustafa a frenar el avance británico en Siria, logrando detenerlo cerca de la actual frontera turco-siria. El 30 de octubre de 1918, el Imperio Otomano firmó el armisticio de Mudros, cediendo el control de varias zonas del Imperio Otomano a los vencedores. Mustafa Kemal regresó a la capital en noviembre, donde presenció con angustia la presencia de acorazados franceses e ingleses en el Bósforo, amenazando el Palacio Imperial. Ante esto, declaró lo siguiente: "Se irán tal como han venido", iniciando así otro proceso. Posterior a la ocupación aliada de Turquía, el territorio se dividió en diversas partes, se destinaron 2 estados independientes, uno para los armenios, y otro para los kurdos, el resto del territorio sería dividido entre Francia, Reino Unido, y Grecia, dejando al Imperio Otomano, únicamente con una parte de Anatolia, y aparte de eso, los británicos tendrían control sobre la política otomana. Todo esto se incluyó en el Tratado de Sèvres, firmado en agosto de 1920. Como mencioné antes, esto a Mustafa Kemal no le gustó, por lo que el 19 de mayo de 1919, él llegó al puerto de Samsun, un puerto ubicado lejos de la capital, con la intención de formar un nuevo ejército de resistencia, para luchar por la libertad de Turquía. Aunque la administración aliada se dio cuenta de sus planes, por lo que solicitaron al gobierno que Mustafa regresara a la capital y que fuera destituido. En un principio se negaron, pero finalmente cedieron a la presión. El 8 de junio, Mustafa Kemal recibió un telegrama que ordenaba su retorno, pero puso como excusa que los barcos no tenían combustible y que por ende no podía regresar. Aunque esto fue solo una excusa, como dije antes, ya que Mustafa se dedicó a visitar distintas ciudades de esa parte de Turquía, pronunciando grandes discursos de carácter nacionalista. Por desacatar la orden, fue destituido de su cargo, y también se ordenó su detención, aunque esto no le afectó casi nada, ya que todavía tenía bastantes aliados dentro del gobierno. Como por ejemplo los generales Kazım Karabekir y Ali Fuad, se unieron a su lucha por la liberación de toda Anatolia.
Pero unos días antes de la llegada de Mustafa a Samsun, el ejército griego había entrado en la ciudad de Esmirna, lo que dio inicio a un conflicto paralelo, que fue la guerra greco-turca de 1919 a 1922. En abril de 1920, Mustafa Kemal y sus colaboradores crearon la Gran Asamblea Nacional de Turquía, la cual tendría su sede en Ankara, siendo un nuevo contrapeso tanto contra el sultanato como contra las potencias aliadas. Así el gobierno de Ankara fue sucesivamente acabando con todos sus enemigos, empezando con la desaparición del Estado kurdo, el cual fue fácilmente vencido por las tropas de Mustafa. Luego le siguió la República Democrática de Armenia, la cual una parte de su territorio se quedó en Turquía, y la otra terminó en manos de la Unión Soviética. Posteriormente, en 1922 lograron la expulsión de las tropas griegas de Esmirna. El gobierno de Ankara también combatió contra las milicias de Francia y Reino Unido, en las zonas de Cilicia por parte de Francia, y en Constantinopla por parte de los británicos. El primer día de noviembre, pero de 1922, la Asamblea de Ankara abolió el sultanato, poniendo fin a un imperio de más de 6 siglos, y proclamaron una república, con Mustafa Kemal como presidente. No fue hasta el 26 de julio de 1923, que se firmó el Tratado de Lausana, donde se reconocían las fronteras de la Turquía moderna. Y así, fue como acabó la guerra de independencia turca, y también es donde empieza el régimen de Mustafa Kemal Atatürk. El régimen de Mustafa Kemal se caracterizó por su carácter reformista y modernizador. Para empezar, en 1924, se abolió por completo el califato islámico, volviendo a Turquía un estado laico, siendo el primero en la región, ya que hay que recordar que el mundo islámico no es una zona que brille por su tolerancia religiosa. Asimismo, se abolieron las escuelas religiosas, y hablando de educación, Mustafa Kemal hizo obligatoria y gratuita la educación primaria para todos, incluyendo mujeres, que anteriormente les era muy difícil estudiar. En la cuestión política, Mustafa creó el llamado como Partido Republicano del Pueblo. Durante el período de gobierno de Mustafa, se mantuvo una política unipartidista, aunque Mustafa intentó hacer partidos nuevos, no se pudo hacer. Aunque de todas maneras, el poder siempre estuvo centralizado en su persona. Y en otro cambio político importante, ordenó cambiar la capital de Constantinopla, y mudarla a Ankara, que recordemos fue uno de los principales cuarteles de la resistencia turca en la guerra anterior. En otros aspectos, se prohibió el uso del fez, un gorro tradicional turco, que según los partidarios de Mustafa, era símbolo del anticuado sultanato. Tras la abolición del califato, también le siguió la prohibición de la vestimenta islámica, alentando a usar prendas occidentales, por lo que ahora las mujeres ya no estaban obligadas a cubrirse la cabeza o el cuerpo. Y hablando de mujeres, se les permitió estudiar la universidad, y también se legalizó el voto femenino en 1934, haciéndolo incluso antes que países considerados como desarrollados, tales como Suiza, que lo legalizó hasta 1979, Bélgica que lo hizo en 1948, o Liechtenstein hasta 1984. De igual manera, las mujeres ya podían también ser votadas, en contraste a otros países musulmanes, donde hasta la fecha, a las mujeres se les trata prácticamente como ciudadanas de segunda, tales como Irán, Afganistán, o Arabia Saudita. Aunque el cambio más radical a mi parecer, fue que mandó a modificar todo un idioma, ya que ordenó cambiar el idioma turco, que anteriormente se escribía con el sistema de escritura árabe, y decidió cambiarlo por el alfabeto latino, solo que con algunas modificaciones para adaptarse a la fonética del idioma. Incluso se llegó a forzar a los ciudadanos a regresar a la escuela, únicamente para que aprendieran el nuevo alfabeto. Esta medida se tomó como parte del proceso de occidentalización masiva del país, además que con este cambio, se facilitó la alfabetización de la población, ya que el alfabeto árabe es considerablemente más difícil que el alfabeto latino. Otra de sus acciones, fue que tras la abolición de la ley Sharia, se hizo un nuevo código civil basado en el italiano. Además de reconocer el matrimonio como una unión voluntaria, por lo que se abolieron los matrimonios forzados, junto con la poligamia, ambas cosas muy comunes en esa región del mundo.
Del mismo modo, se garantizó la igualdad entre ambos géneros en el matrimonio, divorcio y herencia. En la cuestión nacional, Mustafa se dedicó a crear una nueva identidad nacional, incluso le cambió el nombre a algunas ciudades para que reflejaran una herencia turca, como por ejemplo la propia Constantinopla, que fue renombrada como Estambul. Y en un aspecto, que en algunos vídeos sobre este señor se les ha olvidado mencionar, fue el aspecto económico, ya que Mustafa Kemal también intentó industrializar Turquía, creando fábricas estatales, pero a su vez también fomentando la inversión privada, también realizó algunas reformas agrarias para mejorar la producción agrícola, y estableció bancos estatales que le dieron una mayor soberanía económica. Aunque, de lo poco malo que se le puede sacar a Mustafa Kemal, fue que su política era discriminatoria, ya que digamos que Mustafa no era el mejor amigo de las minorías étnicas del este, tales como los armenios o kurdos. Ya que hay que recordar que durante la guerra de independencia turca, todavía se siguió llevando a cabo el genocidio armenio. En la política exterior, fue bastante neutral al no buscar anexionar más territorio, además de normalizar sus relaciones con países occidentales. Finalmente, uno de los cambios más radicales que hizo, fue la ley de apellidos, ya que si se han dado cuenta, nunca le he dicho Ataturk a Ataturk, únicamente le he llamado por su primer nombre, o sus dos nombres juntos, esto es porque los turcos hasta 1934, no tenían un apellido, únicamente se distinguían por su nombre, y por el nombre de sus respectivos padres. Pero esto cambió cuando Mustafa Kemal introdujo la ley de apellidos en 1934, por la cual todos los turcos debieron adoptar un apellido. En el caso de Mustafa, el Congreso escogió su apellido, el cual sería Ataturk, que significa literalmente, padre de los turcos. Por último, el 10 de noviembre de 1938, Mustafa Kemal Atatürk partió al más allá debido a una cirrosis hepática, esto ya que solía beber alcohol con mucha regularidad. Atatürk es considerado como el padre de la patria turca, dejando un gran legado en su país. Su nombre es utilizado en calles, escuelas, plazas y demás lugares. Su cara adorna todos los billetes del país. Y su figura se impone en grandes estatuas por toda Turquía, incluso fuera de ella, como esta estatua de Atatürk, ubicada en la Ciudad de México. Aún así, su ideología política, denominada como kemalismo, está en un ligero riesgo de desaparecer del mapa político turco, ya que el actual dictador, presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, ha apostado por una nueva doctrina política, denominada como neo-otomanismo, que como su nombre lo dice, busca promover una política exterior agresiva, sobre los territorios del viejo imperio otomano, además de intentar recuperar una identidad basada en este mismo. Si te gustó este video, no olvides dejarle un like, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, y compartirlo a personas que creas que les pueda interesar, para que puedas seguir haciendo estos videos. Nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.